Recuerde que los niños que ya saben leer llevan su Biblia y su catecismo. Damos catecismo ya en la iglesia, ya tiene años, solo que le llamábamos discipulado. ¿Por qué preferimos llamarle catecismo? Porque habla acerca del conocimiento que llega al corazón más que a la mente. Vamos al libro de Juan. Juan 14. Deje ahí su separador para que podamos movernos rápidamente a otras citas y regresemos a Juan 14. Versículos 12, 13 y 14. Vamos a ver 3 versículos el día de hoy y se dará cuenta que Dios va a hablar a su vida por medio de estos 3 versículos, de la exposición fiel de la palabra. Eso es dar una predicación expositiva, dejar que la Biblia hable. Recuerden, nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Juan 14, del 12 al 14, dice la Escritura: de verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Cierre sus ojos, vamos a orar y a reconocer nuestra incapacidad, a reconocer que si no fuera porque el Espíritu Santo trae esta palabra a nuestra mente y hace que baje de la mente al corazón, nuestro intelecto no sería suficiente. Hay gente mucho mejor preparada con estudios en cualquier ámbito y no comprenden y no disciernen la palabra, porque la palabra se discierne espiritualmente. Por eso, Espíritu Santo, nosotros le agradecemos, pues no tomó en cuenta nuestra capacidad, capacitación o intelecto, sino que por su puro afecto, por la pura gracia, nos deja entender y discernir esta palabra. Y le rogamos, Señor, que una vez que la disciernamos, una vez que la entendamos, baje a nuestro corazón y nos dé fruto apacible de justicia, que verdaderamente reflejemos a Cristo, es nuestra oración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús decimos amén, Dios. El día de hoy, por la gracia de Dios y para su gloria, llegamos a las 100 enseñanzas. Esta es la enseñanza número 100 en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Estamos en el capítulo 14. Estamos a escasas horas de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Momentos antes, por lo que se narró en el capítulo anterior, había ocurrido lo que se conoce como la última cena con sus discípulos, donde todavía estaban los 12. Pero poco antes de terminar la última cena, quedan solamente 11 discípulos y Jesús, pues Judas Iscariote, el traidor, fue despachado por Jesús. Lo que vayas a hacer, hazlo más pronto, le dice, para que se diera prisa en su tarea de traicionarlo. Después de que Judas sale de la escena, el Señor se dirige ahora solamente a los 11 discípulos restantes. Él les lanza palabras para apaciguar y reconfortar sus corazones, pues la zozobra de saber que uno de ellos lo iba a traicionar, la tristeza de saber que Jesús no estaría más con ellos, y la sorpresa al entender que el más rudo de ellos, Pedro, lo iba a negar, los tenía al borde de un colapso de fe. Los discípulos estaban a nada de colapsar su fe. Jesús lo entendía perfectamente, y a pesar de que en su corazón tenía tristeza, lo leímos en el 13, él dice: me importan más mis discípulos, voy a reconfortar su corazón. Por eso es que en este capítulo 14 encontramos palabras de consuelo. La primera de ellas la vimos hace un par de semanas, un mashal: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hablamos de la exclusividad, la necesidad y la exclusividad de la salvación. La verdad tiene una característica, y es que es exclusiva. Por eso Jesús dice: soy camino, soy verdad, que da vida. Tú no puedes ser salvo por buenas obras, por portarte bien o por buenas intenciones. La única manera de ser salvo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mashal, que es un mashal, es un refrán, por así decirlo, fue dirigido en respuesta a la duda de Tomás
cuando Tomás le dice: pero Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? El Señor continúa sus palabras de ánimo cuando ahora es Felipe apóstol quien le interrumpe para decirle: Señor, déjanos saber al Padre con nuestros ojos naturales. A partir de esta incertidumbre es que el Señor primero les da una reprimenda a sus discípulos. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen. Y ahí nos detuvimos un tiempo la semana pasada, ya no vamos a regresar. Sigue Jesús adelante y claramente termina diciéndoles que si lo conocemos a Él, entonces conocemos al Padre. Concluye su argumento diciendo: si no me creen por lo que estoy hablando, crean por mis obras. Tal vez lo que en este momento les digo no les está cayendo bien en su mente, pero acuérdense cuando convertí el agua en vino, acuérdense cuando levanté al paralítico, acuérdense cuando caminé sobre el agua, acuérdense cuando multipliqué los panes y los peces, acuérdense cuando resucité después de 4 días a mi amigo Lázaro. Si no me creen por lo que les estoy diciendo, créanme por las obras que me respaldan. Concluimos la semana pasada que de igual forma, cuando nuestras vidas está menguando nuestra fe, cuando el calor del horno de prueba nos está templando, para poder permanecer firmes, es importante reconocer las obras del Señor Jesucristo que ha realizado en nuestras vidas. ¿Cuáles obras?, preguntarán algunos, y en la mañana lo meditamos un poco. Todas ellas. Si reconocemos que no merecemos nada, y lo vimos la semana pasada un poco más a fondo, hay gente que piensa que Dios tiene obligación con él, y aunque no lo dice, sus actitudes lo demuestran. Dios no me bendijo, no me dio lo que yo quería, ya no voy a la iglesia, ya no apoyo en la iglesia, ya no hago esto, ya no leo la Biblia. Entonces tú crees que Dios estaba obligado a darte las cosas. Cuando tú tomas una actitud así, aparte de infantil, estás diciendo: Señor, tú tenías obligación de darme algo. Yo le dije la semana pasada, la Escritura es fiel. Si Dios en este momento decidiera acabar con nosotros y decir: hasta aquí su maldad, viene mi juicio, y acabara con todos nosotros, Dios sigue siendo justo, santo y bueno, porque no nos debe nada. Nosotros en nuestro pecado le debemos todo a nuestro Señor y Dios. Por eso es que todas las obras que Él ha hecho en nuestra vida, la salud de nuestros seres queridos, nuestra propia salud, el que diario tenemos que comer, que vestir, dónde dormir, el hecho de que hoy estemos vivos y en la casa de Dios, es suficiente para recordar y agradecer a Dios. Absolutamente todo proviene de nuestro Dios, que es bueno. La obra más grande, lo mencionamos, Cristo Jesús en nuestra vida, dándonos redención eterna. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos conoció, nos eligió, nos lavó y nos guarda para el día de la glorificación. Después de poner sus obras como garantía de su testimonio, el Señor Jesús nuevamente dice el doble amén. Versículo 12. Vamos a entrar ahora sí ya. ¿Por qué siempre hago esto de recordar la enseñanza pasada? Porque no estamos dando predicaciones aisladas, estamos hablando como debe de ser la Escritura. De cierto les digo, este es el doble amén. No nos vamos a meter en la etimología nuevamente y andar escarbando las citas. Lo vimos hace ya hasta más de un año, en la primera vez que Jesús lo aplica, que esta palabra de cierto es la transliteración de emuná, amén, amén, de verdad les digo. ¿Cada cuánto o para qué aplicaba Jesús el de verdad les digo? Cuando estaba a punto de ¿qué? De decir una verdad trascendental. Les voy a decir una verdad muy importante, pónganme atención. Jesús, en lugar de decir esto, aplicaba el de verdad, emuná. De verdad les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa parte de yo voy al Padre es la importante, o muy importante. Ahora Jesús tranquiliza a sus discípulos de una manera diferente. Ya los tranquilizó con un mashal. Ya los tranquilizó diciéndoles: tranquilos, si me ves a mí, ves al Padre. Ahora los tranquiliza y les dice: yo entiendo que en su corazón tienen la zozobra y dicen: ¿cómo le vamos a hacer si no está Jesús? ¿De dónde va a fluir el poder? Él me dio a mí autoridad, yo fui y saqué demonios y sané muchas personas, y ahora que se vaya Jesús, ¿cómo le voy a hacer?
Jesús tranquiliza a sus discípulos y les hace entender que no deben de tener miedo a su ausencia física, que esto no significa que van a perder el poder para realizar milagros. Desde el cielo Jesús va a seguir dándoles este poder. El libro de los Hechos, primero Dios, en un año más que terminemos el libro de Juan, vamos a saltar al libro de los Hechos y vamos a ver cómo el libro de los Hechos confirma la declaración de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor y Dios sube a los cielos, Él se va al Padre, envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo por medio de los discípulos, de los apóstoles principalmente, realiza gran cantidad de milagros. Jesús está dando una gloriosa promesa al discípulo que siga creyendo en Él. Tal persona va a hacer las obras que Jesús hizo. Y esto no a pesar de que se va Jesús al Padre, sino debido a este hecho. Vaya, en otras palabras, la ascensión de Jesús al Padre, la ascensión de Jesús a los cielos, es lo que garantizó que los discípulos fueran investidos de poder. Por eso es que Jesús les dice: el que cree en mí, las obras que yo hago va a hacer, porque yo voy al Padre, porque en el momento que me vaya, mi Padre les va a enviar al Espíritu Santo y Él sí los va a capacitar con un poder que jamás han imaginado. La partida misma del Señor va a ser de beneficio para los discípulos. Cuando estudiemos el versículo 16 en adelante, en las próximas semanas, vamos a explicar cómo fue que sucedió esto. Como consecuencia de la partida, de esta partida, para los discípulos van a realizar no solo las obras que Jesús venía haciendo, los llamados milagros en el ámbito físico. Jesús les dice: y mayores obras que yo van a hacer. Jesús habla de milagros en el ámbito espiritual. Nosotros creemos, lo vimos hace 2 semanas, el miércoles en neumatología, que el Señor sigue haciendo milagros y que los hemos visto muchas veces. ¿Cuál es el milagro de milagros? ¿Cuál? Creemos que el Señor sigue regenerando. Un espíritu muerto como el nuestro, el Señor viene e infunde vida y nos hace nacer de nuevo. El Señor levanta a los muertos espirituales y les da vida. La salvación es el milagro de milagros. Los milagros que nosotros leemos son milagros en el ámbito físico. El milagro mayor del que habla el Señor Jesús son los milagros en el ámbito espiritual, la salvación. A media semana estamos estudiando neumatología, que es la persona y obra del Espíritu Santo. En estas 2 últimas clases nos hemos adentrado en el tema de los dones espirituales, sobre todo aquellos que el Espíritu Santo dio a su iglesia en el primer siglo de existencia. Nosotros concluimos que somos cesacionistas abiertos, es decir, creemos que los dones ya cesaron de tener un agente externo, pero sí creemos que Dios puede hacer milagros. Creemos, por la vasta evidencia escritural e histórica, que el Señor ya no usa seres humanos para administrar los dones, que esto ha cesado. Terminó cuando el último de los apóstoles murió, porque ya no fueron necesarios. Y si quieres saber por qué, vaya al blog y estudia, ahí vienen 2 clases, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, otras 3 o 4 más, acerca de dones y del cesacionismo. Esto es importante. ¿Por qué estoy ligando esto? Porque muchas personas toman el texto de Juan y lo interpretan a conveniencia, le hacen violencia, tuercen la escritura, hacen lo que se conoce como eisegesis, no exegesis, eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Le dan su propio sentido. Yo le digo a la Biblia qué hablar, en lugar de decir: Señor, ¿qué tienes para mí? Yo le digo a la Biblia qué decir. Dicen que esta es una promesa de Jesús para todo discípulo, incluidos los discípulos de 20 siglos después, es decir, nosotros. La Biblia dice en Juan 12:14 que el que cree en Él mayores obras hará. Eso quiere decir que tú y yo tenemos poder de hacer milagros como Jesús. No dice eso. Pero mucha gente lo toma, lo tuerce y dice: aquí dice eso. En primer lugar, una buena hermenéutica nos dice que no podemos hacer doctrina de un solo versículo. En segundo lugar, los libros históricos sustentan los libros doctrinales, no al revés.
En tercer lugar, los pasajes que tienen más luz nos van a hacer más claros los pasajes difíciles de entender como este. Y por último, un solo versículo no puede contradecir toda la evidencia bíblica e histórica. ¿Qué hacemos entonces con 1 Corintios 13, donde dice que los dones y las lenguas cesarán? ¿Qué hacemos con la historia de la iglesia? ¿Qué hacemos con todo lo demás? Deséchalo, porque aquí dice que tú vas a hacer obras mayores. No es así. Así que podemos decir sin temor a equivocarnos que en definitiva el Señor no estaba diciendo que cada uno de sus seguidores íbamos a ser capaces de hacer sus mismas obras y hasta mayores que las que Él hizo. Pero de aquí surge una pregunta válida. ¿A qué se refería Jesús entonces? Si no está diciendo eso, ¿qué quiso decir? Vamos a empezar como el vocero de Fox. Es que él no quiso decir eso, es lo que quiso decir. ¿Sí se acuerdan? No, están muy jóvenes, ya estoy viejo. Me estaba acordando, tengo conciencia del 9 de noviembre de 1989, yo lo vi en la tele y canté Wind of Change de Scorpions cuando el muro de Berlín cayó. Y en ese momento volteé a mi esposa y digo, ya estoy viejo. ¿Qué quiere decir Jesús? Sí quiso decir, pero no quiso decir. Ponga mucha atención, porque también cuando vimos el capítulo 10, cuando Jesús les dice, vosotros sois dioses, de ahí toman y tuercen la escritura, y vimos que es una interpretación tan sencilla como si a ellos, que eran jueces, les dábamos un lugar de preeminencia, cuanto y más yo, que soy el Hijo de Dios, me van a obedecer. Eso era lo que estaba diciendo Jesús en Juan 10, cuanto y más aquí tuercen la escritura. Vamos por partes. ¿Qué quiso decir? ¿A qué se refería? Primero, ya aclaramos que los apóstoles en realidad cumplieron cabalmente la promesa. Van a hacer las obras que yo hice y mayores. ¿Se cumplió? Sí, en el libro de los Hechos ya se cumplió. Ya vimos que en los primeros 100 años de la iglesia cristiana se cumplió. Está documentado en la historia de la iglesia cristiana que al apóstol Juan lo tiraron en una olla de aceite hirviendo Diocleciano y no le pasó nada. Por eso es que dijo, bueno, ¿a ti quién te puede matar? Lárgate a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos el Señor le revela el Apocalipsis. ¿Hizo obras mayores? Sí. Ya aclaramos, los apóstoles en realidad cumplieron cabalmente la primera parte de la promesa. El Espíritu Santo los capacitó con dones extraordinarios como prueba de que fueron enviados por Dios y como respaldo de la escritura del Nuevo Testamento. En segundo lugar, Jesús no dice, los mismos milagros que yo hago, esos harán. Él dice las mismas obras, claramente lo dice. La palabra obras que utiliza Juan aquí es el griego ergon. Se traduce como obra, tarea o hecho. Quiere decir que no solamente habla de milagros, habla acerca de tareas o hechos específicos, como predicar el Evangelio. Era un hecho que el Señor hacía así. Se paraba y predicaba el Evangelio del reino. Orar continuamente. ¿El Señor Jesús oraba? No, era lo que más hacía. Si tú lees los 4 evangelios, te darás cuenta que Jesús predicaba, que jamás cantó. Vaya, salvo en la última cena, nos damos cuenta que cantaron el himno, pero porque era tradición del Salmo 118, pero jamás hizo una noche de alabanza. Y sanaba enfermos, sí, pero ¿qué es lo que más hacía el Señor? Orar. Ser misericordioso, ayudar a los necesitados, no hacer acepción de personas, y todo aquello que emana del carácter de Cristo son las obras que Cristo hace, y esas obras sí las podemos hacer tú y yo. Amén. Entonces, para que, sí, esas obras sí las puedes hacer tú. Bueno, no, pero Cristo en ti sí puede. Y por último, cuando habla acerca de obras mayores, Jesús tiene en mente lo que le decía, la conversión, algo más profundo y algo más extenso. Mateo 15, 24. ¿A qué se refería Jesús? Y obras mayores. Él mismo nos dijo que fue enviado primero a las ovejas perdidas de Israel, a sanarlas físicamente. Pero una vez que Él resucita, el Evangelio se extiende a todas las naciones. ¿Fue mayor la obra? Sí, en alcance, en extensión. 15:24. Jesús dice a la mujer cananea,
Respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. Él mismo, Jesús, admite y dice: mi obra primero está aquí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su tierra, a su herencia, a su heredad, a su dominio, que es el pueblo de Israel. Vino a predicarle primero al pueblo de Israel, pero después el mismo Jesús, un poco antes de que esto suceda, Él mismo dice que va a llegar el momento que se va a predicar a todo el mundo, hablando sin distinción, no sin excepción. Juan 12:31. Lo estudiamos hace un par de meses, cuando Jesús dice: ahora viene el juicio del príncipe de este mundo. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí se acuerda de qué hablamos en este? De Jesús. Sí, pero ¿qué más? Le dije, mucha gente toma este versículo y dice: ya ven cómo el diablo ya no nos hace nada. No, cuando Jesús dijo: ahora viene el juicio a este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera, estaba hablando de que el tiempo en que el pueblo de Israel fuera el único representante de Dios en la tierra estaba terminando. A partir de que Jesús resucita, el Espíritu Santo viene al aposento alto, se dispara la predicación a todas las naciones. Todo el mundo conocido es partícipe de la predicación del Evangelio y del nuevo nacimiento o regeneración. Tales obras son de carácter más elevado: el predicarle a todo el mundo, el predicarle a todas las personas de toda etnia, pueblo, lengua, tribu y nación, y llevarlos a nacer de nuevo, no solamente a sanidades físicas. Está hablando de mayores obras en profundidad y en extensión. Es más, el Señor Jesús oró por ello horas antes de morir. Juan 17:20. Ya después vamos a tocar ahí también esto y lo recordamos un poquito. Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes estos? Mis 11 discípulos que tengo aquí atrás. Juan 17 es conocido como la oración sumo sacerdotal. Jesús se pone a orar, Padre, y empieza a orar por sus discípulos y empieza a orar como sumo sacerdote. No solamente ruego por estos mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes creemos en ellos por su palabra? Todo el mundo. La predicación del Evangelio comenzó con los 11 reunidos. Podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, de que Jesús hablaba de la conversión de los elegidos entre los gentiles. La labor de Pedro en la casa de Cornelio, la labor de Pablo en sus viajes misioneros, no se hubieran podido realizar antes de la muerte y ascensión de Cristo, por la simple razón de que en ese tiempo el Espíritu Santo todavía no había sido derramado. Por esa misma razón seguía existiendo el muro de separación entre el Dios y los hombres. Todo esto iba a cambiar ahora, es decir, en relación con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. La consecuencia es que mayores obras harán, porque yo voy al Padre. ¿Sí vamos bien o me regreso? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces no tiene nada que ver con que tú y yo vamos a hacer milagros. Jesús está diciendo: ¿y saben qué? Van a reflejar mi carácter y le van a predicar a todo el mundo y van a ver gente naciendo de nuevo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Tiene algo que ver con que tú y yo hacemos milagros? Nada que ver. Los milagros, además, es necesario no pasar por alto el hecho de que los milagros espirituales, es decir, personas muertas en delitos y pecados, pero que por el poder del Espíritu Santo nacen de nuevo, son mucho mayor que cualquier milagro físico. Los milagros físicos fueron solamente el sello que Dios puso sobre sus enviados, que son Jesús y los apóstoles, como signo de que era auténtica su labor. Ahora lo único que necesitamos es predicar el Evangelio y mayores obras sucederán, que son personas siendo regeneradas. El Señor Jesús sabe que lo espiritual es superior a lo físico, por eso fue su declaración. Te quiero decir algo: ¿tú quieres seguir viendo milagros todavía? Predica más seguido el Evangelio a los perdidos y vas a ver más milagros en tu vida. Cuando veas personas de rodillas diciendo: Señor, soy pecador, aléjate de mí, entonces vas a estar en presencia de un milagro mucho más profundo que los milagros físicos. El Señor Jesús continúa en el versículo 13 y 14, vamos ahí nuevamente.
13 y 14 dice: y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. La palabra todo, como te vas a dar cuenta, abarca algo mucho más profundo que nada más el pedir por pedir. Jesús se refiere tanto a las obras grandes como a las obras aún mayores que encontramos en el versículo 12. En consecuencia, en este pasaje se pone de relieve la relación de estas obras con la oración. Este pasaje, no habla, Jesús no está diciendo: ustedes van a ser como niño en dulcería, pidan lo que se les antoje. Porque también mucha gente toma este versículo y dice: todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús se hará. Y todos como niño en dulcería en las reuniones de oración: Señor, mándame mi coche, Señor, mándame mi esposa, Señor, mándame mi casa. No se refería a esto Jesús tampoco. Tiene un contexto. De hecho, lo acabamos de ver. El contexto es el evangelismo. Jesús no se está refiriendo a que vas a pedir como niño en dulcería todo lo que se te antoje. El contexto lo relaciona directamente con la predicación del evangelio. Cuando Jesús dijo: y van a hacer obras mayores que yo, y todo lo que pidan, todo en relación con ¿qué? Con la predicación del evangelio. Tú vas a ver la mano de Dios ahí. No está diciendo: vas a ser como niño en dulcería, pide, como ahorita que abrieron la bodega Horrera, de juguetes, y llevas a tus niños de 6, 7 años y muchos vienen a la iglesia y aquí dice, y ahora como genio de la lámpara, quieres frotar la lámpara y que salga. Jesús enseña claramente que existe esta conexión. En el libro de los Hechos, los milagros en cualquier ámbito, se relacionaron una y otra vez con la oración. Hechos 1:14. Cada vez que los discípulos oraban, y ahorita nos vamos a adentrar, conforme a la voluntad de Dios, cosas grandes pasaban. Hechos 1:13 nos habla de los apóstoles restantes, estaban en el aposento alto. Dice: y todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes, ¿en qué dice? Oración y qué? Y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos, porque Jesús tuvo medios hermanos y medias hermanas. María no fue siempre virgen, ya también lo vimos eso hace mucho tiempo. Vemos en el libro de los Hechos, no nos vamos a adentrar, los vamos a dejar para en unos años, que cada vez que iba a haber un milagro, había en cualquier ámbito espiritual o físico, por lo regular previamente había oración. En Hechos 1:14 vemos que estaban reunidos y posteriormente el Espíritu Santo viene sobre de ellos, reparte lenguas como de fuego, la gente empieza a hablar en idiomas. Así pasa igual en el 4:31, cuando los discípulos oran, el lugar donde estaban tembló. En el capítulo 6, en el capítulo 9, 10, 12, 13 y 16, cada uno de ellos, aquí le dejo por si gusta en su casa checarlo, cada uno de ellos vemos que los discípulos oran conforme a la voluntad de Dios y se dan las situaciones. Pero no perdamos de vista que el Señor solo responde las oraciones que hacemos en el nombre de Jesús. Es decir, las oraciones que el Espíritu Santo inspira en el nombre de Jesús no son oraciones egoístas, son oraciones que buscan el interés del reino de Dios. Levante su mirada y véame. Mucha gente cree que sellar una oración con el nombre de Jesús es como un mantra. ¿Qué es un mantra? En las religiones budistas es una palabra que te dan en la cual repites y repites y repites hasta que se vuelve algo espiritual muy intenso. Y entonces yo voy a orar por esto y esto y esto y esto y esto y acabo en el nombre de Jesús. Se tiene que hacer. No es cierto. Las oraciones en el nombre de Jesús son oraciones, dice el apóstol Pablo, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Son oraciones que el Espíritu Santo inspira para orar conforme a la voluntad de Dios. No son oraciones egoístas, son oraciones que buscan que el reino de Dios avance. Las oraciones en el nombre de Jesús son oraciones que vienen directamente de la fe que Él nos dio. Son oraciones que están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Son oraciones que dicen, Padre, sea hecha tu voluntad. Son oraciones que dicen, Señor, que sea para tu gloria y no para mi deleite carnal y pasajero. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y entonces, aunque diga en el nombre de Jesús, no se va a hacer. Si no estás orando por el Espíritu Santo. Acuérdense, lo estamos estudiando en neumatología. El Espíritu Santo vino a poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Nada más así como contemplarlo, no. A que te sujetes a Cristo, a que ames a Cristo, a que obedezcas a Cristo, a que ores por el interés del reino de Cristo. Primera de Juan 5, 14 y 15. El mismo apóstol Juan, años más tarde, ya en su vejez, escribe esta carta y se da cuenta y les dice: y esta es la confianza que tenemos en Dios o en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a nuestro corazón, Él nos oye. ¿Sí dice así? ¿Conforme a nuestros deseos? ¿Conforme a nuestra carne? ¿O conforme a qué? ¿Su voluntad de quién? De Dios. El apóstol Juan ahora es más claro, más abierto y dice: cuando tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, Dios te escucha. Versículo 15. Y si sabemos que Dios nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, las cosas van a suceder sí o sí. Es lo que está diciendo Jesús. Pero una oración en la voluntad de Dios no es una oración para tu deleite carnal y egoísta. La oración en el nombre de Cristo es una oración que armoniza con lo que Cristo nos ha enseñado. Su nombre es la revelación de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha hecho. Aquí en particular, la revelación de la esfera de la redención. Vaya, en pocas palabras Jesús está diciendo: van a orar al Padre en mi nombre para que las personas se salven de sus pecados y se arrepientan. El resultado descansa en la soberanía de Dios. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú no vas a ver a los perdidos y vas a decir: pobres, yo ya la hice. Tú vas a verlos y vas a decir: Padre, así como tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Eso es lo que está diciendo Jesús. No tiene nada que ver con que tú declaras en el nombre de Jesús y ya. Así que no te confundas. No estoy diciendo que siempre que ores por alguien para que se convierta, por el hecho de decir en el nombre de Jesús, va a suceder. Lo que te estoy diciendo es que hay un hecho indiscutible que sucederá en tu corazón cuando el Espíritu Santo venga a vivir en él, y que vas a arder en deseos de que todos los demás conozcan al Salvador de tu alma, y por ello vas a orar fervientemente para que así suceda. Pero si tus oraciones son egoístas para que te vaya bien a ti y a tu familia y a tus amigos, pero sobre todo a ti, y no oras por los perdidos, déjame decirte, dudo mucho que el Espíritu Santo sea quien esté inspirando esas oraciones. ¿Está mal pedir entonces? No, por supuesto que no. Todos tenemos necesidades y yo también ruego a Dios, pero si nunca ha salido de tu corazón una oración ferviente por algún perdido, por todos los que te rodean, todavía estás muy lejos de estar centrado en la voluntad de Dios. Cuando recibimos una respuesta afirmativa a este tipo de oración, cuando tú oras por una persona, predicas el Evangelio y esta persona se arrepiente, el Padre es glorificado en el Hijo. Es entonces que podemos admirar sus atributos esplendorosos. Vemos cómo brillan en toda su hermosura en estas obras y por medio de ellas. No es solo que el creyente reciba lo que pide, es decir, no solamente se trata de pedir el nombre de Cristo como si fueran palabras mágicas, como si fuera frotar una lámpara maravillosa o un mantra para que se cumplan tus oraciones, sino que Cristo mismo en persona pone el querer como el hacer en tu corazón para que levantes esa humilde petición. Por eso nos dice claramente: y todo lo que pidan al Padre, ¿qué dice? Yo lo haré. No está diciendo yo te lo voy a conceder, te está diciendo: ¿quién crees que está poniendo el deseo de orar en ti? Yo.
Debido a la índole extraordinaria de la promesa que vemos en el versículo 13, Jesús la repite en el versículo 14. Es tan grande la promesa que Jesús la reafirma. Sin embargo, hay una diferencia. En el versículo 14, ahora les dice a los discípulos, no solamente oren en el nombre de Cristo, oren a Cristo mismo. Si algo me piden a mí, ese algo yo lo voy a hacer. En consecuencia, si tomamos juntos los dos versículos, vemos que Cristo se presenta a sí mismo como aquel en cuyo nombre se da la oración, el objeto de la oración y el que escucha la oración. Vaya, no se distraiga. En otras palabras, la oración debe de ser cristocéntrica. Es lo que le estoy diciendo. Eso es lo que nos está enseñando Jesús. Jesús está diciendo, ¡hey! Todos al tiro. Cuando el Espíritu Santo venga, las oraciones de ustedes van a ser cristocéntricas, porque me las van a pedir a mí en mi nombre y yo las voy a hacer y yo voy a inspirar su oración. Hasta la oración es cristocéntrica. Nos damos cuenta que todo en la vida cristiana, como todo en la vida cristiana, la oración también es cristocéntrica. No podíamos esperar menos. Para un cristiano orar es como respirar. La oración es vital para nuestro sostenimiento espiritual diario. Pero hay una verdad, hay algo cierto, y es que nosotros no tenemos que pensar en respirar. La atmósfera que nos rodea ejerce presión sobre los pulmones y nos obliga a respirar. Por eso es más difícil aguantar la respiración que respirar. Vamos a hacer algo. Tome una bocanada de aire y aguántese la respiración lo más que pueda. Hágalo. ¿Ya? Y algunos, ya no fume. ¿Cómo supo? No sabía, pero usted se acaba de delatar. ¿Por qué pasa esto? Estamos rodeados por toneladas de aire, hay toneladas de oxígeno, de aire a nuestro alrededor que ejercen presión sobre los pulmones. Por eso es que cuando tú dejas de respirar, llega el momento en que no puedes dejar de hacerlo. El oxígeno a tu alrededor forza tus pulmones a respirar. Desgraciadamente muchos creyentes, por eso te dije que te aguantaras la respiración, para que te lleves esto en tu mente, te acuerdes de ello. Muchos creyentes se aguantan la respiración espiritual por largo tiempo. Y así como ahorita le hiciste, espiritualmente muchos creyentes están igual. Piensan que por breves momentos con Dios es suficiente para poder sobrevivir. Solo toman bocanadas aisladas de aire espiritual. Solamente respiran espiritualmente cuando se sienten ahogados por los problemas de la vida. Y muchos ni eso hacen, porque en su autosuficiencia, ¿se acuerda cuando hablamos de Pedro? Ni siquiera se hincan a orar. Dicen, yo siempre he podido, también puedo con esto. El hecho es que todo creyente debe de estar continuamente en la presencia de Dios. Todo creyente está llamado a respirar constantemente la verdad de Dios para ser completamente funcional. No vamos a llegar nunca a ser cristianos maduros, funcionales, cristianos que reflejen el carácter de Cristo sin la oración diaria, íntima y continua. No se vuelve una parte trascendente de tu vida, no lo vas a lograr. El conocimiento sin oración, te lo acabo de decir hace un par de semanas, produce legalismo. Creer que eres superior solo por saber un poco más solamente se va de dos maneras: o te humillas tú o te humilla Dios. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está viendo? Cuando tú sabes mucho pero no oras, te vuelves un legalista. El legalista, lo vimos hace tiempo, hace 2 semanas, es la persona que cree que sabe mucho y que se siente superior a los demás. Y el orgullo espiritual solamente se va de dos maneras: o te humillas tú o te humilla Dios. ¿Quién prefieres que te humille? Orar es la manera de reconocer que no somos nada, que no merecemos nada y que no tenemos nada por nosotros mismos. Orar es humillarnos a nosotros mismos delante de Dios. Por eso es que muchos oramos de rodillas, literalmente, porque estamos reconociendo de rodillas: Señor, se trata de ti, yo sin ti no soy nada, me humillo ante ti. Mucha gente, veníamos antes los lunes a orar y le decía, ponga su silla y vamos a orar, y nos hincábamos en la silla y decíamos a orar así en la silla.
Y mucha gente y se sentaba. Es que eso le encanta, es muy religioso, muy... ¿Sabe por qué nos hincamos? Porque reconocemos que sin Dios no somos nada. Reconocemos que se trata de Él. Reconocemos que no tenemos nada por nosotros mismos. Por eso nos hincamos cuando oramos delante de Dios. Sin embargo, debido a que muchas de las veces a muchos cristianos no les va tan mal, muchos cristianos hasta prosperan en ciertas áreas y de ciertas maneras, es más fácil que nosotros los cristianos nos sintamos seguros presumiendo de la gracia de Dios que dependiendo de ella. No me digas que dependes de la gracia de Dios si no tienes una vida continua de oración. Levante su mirada y quiero que me vea. Muchos cristianos presumen y presumen y presumen la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estoy aquí. Por la gracia de Dios tengo esto. Por la gracia de Dios tengo lo otro. Quiere decir que eres un cristiano que te humillas, te hincas y oras continuamente, ¿verdad? No, ¿para qué? Pues si Dios me da su gracia, entonces tú presumes la gracia de Dios, pero tú no dependes de la gracia de Dios, porque cuando tú te hincas, lo vimos con Pedro, cuando hablamos de la autosuficiencia de Pedro, es cuando dice, Señor, yo me sentía muy bueno, pero ya vi que no soy nada, por favor, hazlo tú a través de mí. Cuando eres un cristiano de oración, eres un cristiano que dice, mis fuerzas no pueden, hazlo tú a través de mí, Señor. Demasiados creyentes están satisfechos porque tienen bendiciones físicas y materiales y desean muy poco las bendiciones espirituales. El cristiano moderno se ha vuelto tan dependiente de sus recursos físicos que no tiene necesidad, ya no siente necesidad de los recursos espirituales. Tiene programas, métodos y dinero que producen resultados extraordinarios. Hay una inclinación hoy en día en la iglesia a confundir éxito humano con la bendición divina. No pocos cristianos, vamos a guardar silencio, vamos a concentrarnos. No pocos cristianos pueden en realidad, muchos cristianos en realidad se comportan como humanistas en la práctica. Viven como si Dios no fuera necesario en sus vidas. Dicen que sí, que sin Dios no son nada, pero no lo demuestran porque no les gusta orar o solamente oran por deseos egoístas y carnales. La oración continua, persistente e incesante es parte esencial de tu vida como cristiano y significa fluye de tu dependencia con Dios. Orar es la mejor manera de decirle a Dios, Señor, dependo de ti, Señor, descanso en tu soberanía. Por eso es que oramos todos los días. El ministerio terrenal de Jesús fue sorprendentemente breve, 3 años y medio de ministerio terrenal, y sin embargo en esos 3 años y medio pasó, como debió haber sido en sus primeros 30 años de vida, gran cantidad de tiempo en oración. ¿Se acuerda que le dije hace rato? Los evangelios nos informan que Jesús tenía la costumbre de levantarse temprano en la mañana antes de que amaneciera para tener comunión con el Padre. En la noche, lo más regular que hacía era irse al Monte de los Olivos o algún otro lugar tranquilo y orar a solas. La oración fue el aire espiritual que Jesús respiraba cada día de su vida. Él lo practicó, una comunión interminable con el Padre. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no la necesitamos? Y Él mismo exhortó a sus discípulos a hacerlo. Lucas 21:36. Lucas 21:36. No me digas que dependes de la gracia de Dios si no tienes una vida diaria de oración. De hecho, por eso no sorprende que el legalismo quiera surgir en esta congregación. Pensamos que ha sido nuestro logro cuando ha sido por pura gracia de Dios. El Señor exhorta a sus discípulos a hacer lo mismo, a depender del Padre en oración. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando
que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos exhorta a los discípulos y les dice: oigan, yo llevé una vida de oración, lleven una vida de oración. El mismo apóstol Pablo se lo escribió a la iglesia de Tesalónica. Todos sabemos qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Básicamente Pablo estaba diciendo: tengan el buen hábito de orar, que sea algo constante en su vida, no que sea un incidente aislado. Cierra tus ojos, vamos a terminar ya. Desgraciadamente, muchos creyentes hoy en día no tomamos en serio nuestro tiempo de oración hasta que sucede un problema en nuestra vida o la de un ser querido. Entonces nos inclinamos a orar atenta y persistentemente. No esperes a que sea tu caso. O te humillas tú o te humilla Dios. Nuestro Señor hizo muchas obras poderosas cuando estuvo en la tierra. Sanó, lo vimos, ya hemos visto en el Evangelio de Juan, a un ciego de nacimiento, a un paralítico, más de 30 años paralítico. Convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas. Tantos milagros leemos en los Evangelios. Y sin embargo, en ningún relato de los Evangelios encontramos que estos milagros, obras extraordinarias, hayan consumido energía en Él. La única vez que lo vemos angustiarse y esforzarse al punto de que cayeron grandes gotas de sangre fue cuando estaba orando intensamente. ¿Qué tan intensa es tu oración? ¿Qué tan continua? ¿Qué tan profunda? ¿Qué tanto consume tu ser? ¿Qué tan prolongada y ferviente es tu oración? Si no puedes pasar una hora de oración aquí los lunes, los miércoles, ¿qué te hace pensar que vas a pasar una eternidad con Él? Te lo he dicho con esta van como Él el número de veces. ¿Qué tan intensa, prolongada, continua, ferviente es tu oración? Jesús era tal su oración que sudaba gotas de sangre. No sudó gotas de sangre cuando resucitó a Lázaro. No sudó, ni los evangelios nos dicen que sudara cuando caminó sobre el mar. No se agotaba cuando sanaba a los enfermos. Pero cuando se hincó a orar en total dependencia de Dios, se fue tanto su fervor que sudó gotas grandes de sangre. ¿Qué tan ferviente es tu oración? ¿Poco ferviente? Entonces, no te sorprenda que el Señor te lleve a humillarte y entonces sí, de rodillas le digas: Señor, dependo de ti, solo de ti. Centra tu corazón en Dios para que tus oraciones de ahora en adelante sean diferentes. Pon tu corazón en Cristo para que tus oraciones de ahora en adelante sean, como lo acabamos de ver, cristocéntricas. El Señor Jesús exhorta a sus discípulos y les dice: obras mayores las que yo hago harán, hablando acerca de la predicación del Evangelio. Y todo lo que pidan con respecto a la predicación del Evangelio, yo mismo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Vimos que la oración es cristocéntrica. Y de ahí nos saltamos a esta parte que es con lo que quiero terminar. ¿Presumes la gracia de Dios o dependes de la gracia de Dios? Todo estriba en tu tiempo de oración. ¿Qué tanto oras? Si es que oras. Cierre sus ojos y vamos a decirle: Espíritu Santo, el día de hoy hemos entendido que la oración es cristocéntrica. ¿Cómo va a serlo si tú vienes a nuestro corazón y nos llevas a estar en Cristo en todo momento y en todo lugar? Por eso es que te rogamos que hagas nuestras oraciones profundas, fervientes y cristocéntricas. Te rogamos, Espíritu Santo, que pongas el querer como el hacer. Díselo: Señor, pon en mí la necesidad de orar, pon en nosotros la sensación, la necesidad incesante de orar, Señor, pero de orar bíblica, cristocéntricamente, de orar conforme a tu voluntad. No porque nunca presentemos nuestras necesidades, por supuesto que sí. Sí es bien, sí, no tiene nada de malo presentar nuestras necesidades, pero también queremos orar diciendo: Señor, si se hace o no se hace, tu nombre sea glorificado, y enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Que seamos no solamente presumidos de tu gracia, sino dependientes de ella, Señor. No queremos ser una iglesia legalista. Conocimiento nos has dado y mucho por tu gracia, porque no lo merecemos.
Pero también, Señor, anhelamos que nos hagas una iglesia que ore con fervor. Hay gente aquí, Señor, que sabemos, tú mejor que nadie lo sabe, que tiene el tiempo, la capacidad, todo dispuesto para venir el miércoles a orar y no lo hace, Señor. Le da flojera, no tiene interés, o hay otra cosa más importante, cree él, en la televisión. Quita ese estorbo de su mente y hazle ver, Señor, que o se humillan ellos o los humillas tú. Gracias, Padre, porque la tristeza que creas tú, dice Corintios, es para arrepentimiento. El hecho de decir que nos humillas no quiere decir que nos vas a tratar mal o nos vas a hacer castigo, ni mucho menos, todo lo contrario. Por amor nos vas a corregir para que seamos hombres y mujeres de oración. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús decimos amén, Dios. Vamos a tomar 5 minutos, ahorita continuamos con el siguiente discipulado.